¿Qué tal amigos? En este nuevo video con respecto a lo que tiene que ver a la introducción a MATLAB, les voy a explicar acerca de ciertos parámetros que debemos tener en cuenta al momento de crear un programa. Lo primero que debemos tener en cuenta es el espacio de trabajo, la ventana de comandos y los archivos recientes. Son partes esenciales de lo que tiene que ver el programa MATLAB. Y acá arriba tenemos lo que son para crear un nuevo script. Un nuevo script significa que es un nuevo documento, un nuevo archivo, un nuevo editor. O de igual manera podemos escogerlo aquí según lo que necesitemos, funciones, un script, gráfico, lo que necesitemos. O en su defecto abrir algún archivo que hayamos ya realizado. Entonces MATLAB lo que trabaja son con ventanas de comandos y con editores. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que si trabajamos con la ventana de comandos nos va a servir como una calculadora, a diferencia de si trabajamos con un editor como tal, que ya nos funcionaría como programa. Entonces vamos a probar ahorita lo que tiene que ver con la ventana de comandos. Es decir, si es que yo presiono una simple operación, él me va a mostrar lo que es la respuesta en la ventana de comandos sin necesidad de haber declarado variables, de haber declarado operaciones, absolutamente nada. Como les dije, simplemente va a servir como una calculadora. ¿Para qué me sirve el workspace? El workspace es el que va a almacenar las variables y los valores de las variables. Por ejemplo, podemos poner el comando que se llama clear, que es para borrar las variables. Como pudieron ver, se borraron las variables de todo el documento. Y de esa manera podemos, también existe el comando clc, que es para borrar en cambio la ventana de comandos. Vamos a proceder a hacer otra operación, es decir, 4 por 5. Lo que me va a mostrar es el resultado, y aquí en el workspace es donde se va a almacenarse las variables. Como les digo, esto nos va a servir como una calculadora, pero ahora vamos a crear un documento ya específico. Entonces, para crear un documento depende de lo que vayamos a necesitar. En la mayoría de casos siempre se empieza por un script. Voy a seleccionar New Script. Voy a proceder a borrar la ventana de comandos para que no se confundan. Entonces, lo que tiene que ver ya con el editor como tal, aquí es donde vamos a programar todo lo que necesitemos. Poner nuestras líneas de código, cómo vamos a correr, qué es lo que va a hacer, absolutamente todo. Entonces vamos a proceder a crear un documento. Con lo que yo primero empiezo es creando los comandos clear all, close all y clc. ¿Esto para qué? Para que borre todas las variables, es decir, cuando yo mande a correr mi programa, va a borrar las variables, va a cerrar todo lo que esté abierto con anterioridad y va a limpiar la ventana de comandos. Eso es lo que va a hacer. Por lo que generalmente cuando abrimos un nuevo programa o cuando empezamos un nuevo programa, eso es lo que necesitamos, que se muestre lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces en este caso yo voy a declarar, por ejemplo, que x es igual a 3. ¿Qué pasa si es que yo mando a correr esto? Entonces lo que me va a pedir es que guarde. Entonces voy a guardarlo con el nombre tutorial MATLAB. Es importante también saber guardar el nombre, debido a que se puede confundir. Es decir, por ejemplo, más adelante cuando veamos próximos videos, si es que yo pongo un seno, un coseno, un sin, se va a confundir el programa. Y tampoco hay que poner caracteres extraños ni nada por el estilo. En este caso simplemente le voy a poner tutomatele y lo voy a guardar. La extensión de los archivos de MATLAB siempre va a ser .m y lo guardo. Entonces, si es que yo mando a correr, ¿qué es lo que me va a mostrar? Cuando yo inicie un programa, siempre me va a mostrar esta ventana. Esta ventana, MATLAB me resalta que debería aplastar Change Folder, pero ¿qué necesita eso? Que se va a ir a guardar absolutamente en esa carpeta y no va a crear una extensión en una nueva carpeta para poder correr el programa. Entonces, como yo lo guardo en el escritorio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardarlo en el escritorio y va a cargar absolutamente todo lo que hay en el escritorio, sean imágenes, sea absolutamente lo que sea, pero me va a cargar y se va a guardar ahí. Entonces yo lo que voy a aplastar es Change Folder. Y como pueden ver, ya está aquí mi archivo. Hay una cosa muy importante, o un parámetro muy importante cuando se declara variables.
Si es que, como pueden ver, yo en este caso no declaré con un punto y coma. Si es que yo no declaro un punto y coma, simplemente lo que va a hacer es va a guardar mi variable y me va a mostrar en la ventana de comandos. Pero ¿qué pasa si es que yo pongo un punto y coma y lo mando a correr de nuevo? Si es que yo mando a correr de nuevo, automáticamente se va a guardar. Así es que si es que necesitan o si es que quieren, primero lo guardan y después lo corren, o si es que si es que lo mandan a correr, automáticamente se guarda. Y como pudieron observar, ya no me muestra la variable que estoy declarando. Ya no me va a mostrar. Entonces, eso es muy importante debido a que después en archivos, en programaciones mucho más grandes, se confunde los resultados que necesitamos ver de lo que estamos programando. Lo que sí es siempre se van a guardar mis variables y siempre me va a hacer lo que yo le esté diciendo. Entonces, en este caso vamos a programar que un y es igual a 5 y vamos a hacer la suma de un x más y a ver qué es lo que arroja. Como pueden ver, yo simplemente estoy declarando, pero aquí estoy declarando una operación. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a realizar la operación, pero al momento de yo ponerle punto y coma, él no me va a mostrar en la ventana de comandos. Simplemente lo que va a hacer es guardar mi nueva variable z en mis variables. Valga la redundancia, entonces mando a correr y ¿qué es lo que va a mostrar? Como yo declaré x es igual a 3 y es igual a 5 y 5 más 3 es igual a 8. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo ya necesito ver algo real. Entonces, el comando para poder imprimir o poder visualizar cualquier texto, hay dos tipos de texto, que son el disp y el fprintf. Entonces, cada uno de estos, ¿para qué es lo que me va a servir? Si es que yo trabajo con el disp, generalmente, personalmente, yo ocupo el disp simplemente para títulos. Entonces, siempre deben de ir en comidas simples. El texto que yo necesite poner. Otras adiciones en este mismo comando disp para yo poder mostrar números, para poder mostrar resultados, pero se me complica un poco, se me hace un poco más complejo. Entonces simplemente yo lo que ocupo es el disp y el fprintf, y ya les voy a mostrar cómo es lo que funciona. Entonces en este caso en el disp, yo lo que voy a hacer es poner suma de números y el respectivo punto y coma. Generalmente siempre se lo termina con punto y coma las líneas de código de MATLAB. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con un fprintf. De igual manera, el fprintf funciona entre paréntesis y con comidas simples. Con comidas simples, ¿qué es lo que voy a hacer? La suma de los números es dos puntos. Ahora, aquí necesito yo saber qué es lo que necesito poner o qué es mi resultado, qué es lo que va a arrojar. El signo de porcentaje sirve para poner un comentario. En este caso lo voy a poner arriba para que sea un poco más entendible a lo que vamos haciendo. Si es que yo necesito poner números enteros, en este caso como es 5 más 3 es 8, es un número entero, yo lo que voy a hacer es ocupar la letra D, antepuesta de un signo de porcentaje. Ahorita no lo voy a poner, ya les voy a explicar más abajo. ¿Qué es lo que pasa si es que yo necesito con decimales? Con decimales lo que voy a ocupar la letra F, el punto F. Y si es que yo necesito crear caracteres o letras, lo que necesito es el punto C. Esto es muy importante al momento de nosotros declarar nuestras variables. Si es que dependiendo de lo que vayamos a necesitar. En este caso, si es que yo pongo un 5 más 3, sé que simplemente me va a dar 8, un número entero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo porcentaje de, y simplemente ahí digo que me va a dar un número entero. Y ahí sí, ponemos coma y ¿qué? La variable lo que necesito mandar a imprimir, que sería ¿cuál? Entonces sería la z, es decir, la suma de los números es. Esto el porcentaje de D quiere decir que se va a reemplazar con la z. Eso es lo que me quiere decir. Es decir, para una mejor comprensión, aquí les voy a explicar. La suma de, en este caso voy a sumar el x y el y, el 3 más 5. Entonces, para mostrar qué es lo que necesito yo, poner porcentaje de, que sería la suma de 3 y porcentaje de, en ese caso sería 5. Y aquí es donde voy a modificar.
mis variables deben de estar en el orden que yo estoy declarando, es decir, la suma de, en este caso primero voy a sumar x, la suma de x y y, coma, la suma de x y y es, y el resultado, en este caso que sería mi resultado z, y al final mi punto y coma. Y ahora vamos a correr para ver qué es lo que nos muestra. Como pueden ver, efectivamente me muestra el título, que es suma de números, y la suma de 3 y 5 es 8. Esa es la diferencia entre el DISP y el fprintf. Es muy importante tenerlo en cuenta debido a que, como les dije, en el DISP hay ciertos parámetros que nos van a permitir también imprimir resultados, pero son un poco más complejos a diferencia del fprintf. ¿Qué es lo que pasa si es que yo aquí hubiera puesto un porcentaje f? Vamos a ver qué es lo que pasa. Automáticamente, si es que yo lo pongo así, él me va a yo le estoy diciendo que me imprima un decimal. ¿Qué es lo que me pone el 3.0000, que es igual a 3? Si es que yo quiero corregir esos decimales, con un decimal, dos decimales, tres decimales, lo que hago es poner un punto y el número de decimales. En este caso voy a poner .2f y vamos a ver qué es lo que muestra. Como pudieron observar, me muestra simplemente dos decimales. Al poner yo dos decimales, el tercero, o según lo que vaya poniendo, se va a aproximarse. Entonces, como les digo, su respuesta va a variar dependiendo de lo que necesiten. Ahora vamos a ver para qué es lo que sirve. Bueno, lo voy a dejar así. Vamos a ver lo que sirve el input. El input es un comando que sirve para yo ingresar números desde el teclado. ¿Cómo se lo hace eso? Se lo declara y simplemente iniciamos ingresando los números. Entonces, ¿qué es lo que voy a borrar esto para no confundirnos? Voy a iniciar un nuevo, que sería x es igual a input. Abro paréntesis y comillas simples y se acabó. Yo aquí es lo que voy a poner el mensaje que quiero mostrar al usuario. Lo que voy a poner es ingrese primer número. Dos puntos y un espacio. Ya al de yo decir esto, x es igual a input, ¿eso qué va a decir? Que me va a mostrar en pantalla ingrese primer número. Es decir, si yo por ejemplo lo ingreso un 2, ese 2 va a reemplazar a x, es decir, x es igual a 2. Para eso sirve el comando input. Ahora vamos a ingresar un segundo número. De igual manera, y es igual a input, comillas simples, ingrese segundo número. Y cerramos comillas. Y para mostrar el resultado, simplemente vamos a ocupar un fprintf que diga, como ya les dije, entre paréntesis y comillas simples, el resultado es... como voy a ingresar en este momento números enteros, entonces simplemente lo que voy a hacer es poner un porcentaje de... Siempre la coma, no se olviden, para imprimir las variables que vamos a mandar. Entonces, por aquí nos olvidamos de hacer la operación, entonces igual podemos poner que un z es igual a un x más y punto y coma. Y aquí si le mandamos de imprimir nuestro z, es importante tener un orden, porque lo que hace el programa es compilar línea por línea por línea por línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo hubiera hecho esto puesto al final? Primero iba a imprimir el resultado y después iba a sumar, pero ya no se iba a mostrar el resultado en la impresión de pantalla. Entonces es importante, aquí hubo un error, perdón. Entonces es importante tener un orden, según lo que yo vaya necesitando del programa que haga. Entonces vamos a mandar a correo. Oh, aquí dice hay un error. X es igual a input. Ya. Ahí sí. Ingrese el primer número. Yo voy a ingresar un 6. Ingrese el segundo número. Voy a ingresar un 2. El resultado es 8. Entonces de esta manera es como funciona el input. Yo declaro una variable y a esa variable es la que yo voy a ingresar por teclado y se va a guardar. Como pueden ver, aquí se guardó el X que yo puse en el programa, el Y y la suma.
No siempre es necesario realizar, por ejemplo, en este caso que hicimos la suma de dos números, no siempre es necesario declarar la operación como tal. Podemos declararla directamente al momento de imprimir nuestro resultado, es decir, yo voy a borrar la variable z que era la suma y lo puedo mandar a sumar directamente de aquí, es decir, poner x más y, o la operación que necesitemos realizar, que saque un módulo, que saque el resto, que saque lo que sea, no importa, podemos ponerla directo aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Mandamos a correr y por ejemplo ponemos 4 y 2. El resultado es 6. Entonces esa es otra alternativa para disminuir las líneas de código y poder realizar las operaciones mientras hacemos la impresión de resultados. De esa manera funciona el input, el fprintf y el disp. Son comandos esenciales para el comienzo ya de empezar a crear programas un poco más fuertes. En próximos videos les explicaré acerca de lo que tiene que ver con el ifs anidados, switch, while. Son comandos muy importantes al momento de crear algún código de programación para poder solucionarlo satisfactoriamente. Si tienen alguna duda, si es que tienen alguna pregunta, no duden en dejarlo aquí en los comentarios. Yo lo leeré y los responderé lo más pronto posible. Gracias.